Filólogo colombiano, nació el 19 de septiembre de 1844 en Bogotá. Perteneciente a una adinerada familia bogotana, prefirió las letras a los negocios y vivió una auténtica pasión por los idiomas. A los 20 años ya dominaba el latín, el griego, el francés, el alemán y el portugués. En 1872 inició el trabajo del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Española. Arruinada su familia, montó con su hermano Ángel una fábrica de cervezas. Luego la vendieron y con lo que obtuvieron se fueron a París para dedicarse exclusivamente al diccionario. A su regreso, colabora con Miguel Antonio Caro en la elaboración de la Gramática Latina, 1862. Al fallecer, los manuscritos que quedaron inéditos pasaron a la Biblioteca Nacional de Bogotá, que después ha publicado el Instituto Caro y Cuervo. Rufino José Cuervo encauzó todos sus estudios a la especialización lingüística, dando la mayor importancia a la gramática, en especial la lengua latina, de la que compuso un texto de enseñanza asociado a Miguel Antonio Caro. Regentó una cátedra de latín de 1867 a 1870. Desde esta fecha se dedicó a lecturas científicas, siguiendo todo el movimiento científico y bibliográfico del siglo XIX. En el campo de la filología, estudiando igualmente distintas lenguas que le permitieron trabajar en el campo de la lingüística comparada. En su obra, Muestra de un diccionario, observamos que en 1871 Cuervo podía argumentar lingüísticamente con el sánscrito, armenio, griego, latín, celta, gótico, irlandés, sueco, danés, flamenco, letón, lituano y ruso, y dentro de las lenguas románicas con el italiano, el portugués, francés y provenzal, además del español, del que muestra información precisa del reparto dialectal al referirse al valenciano y mallorquín, y a las lenguas catalana y gallega. Remite además al vascuence, y dentro de las lenguas semíticas el hebreo, el árabe y en alguna ocasión el sirio. Cuervo hubiera podido ser uno de los primeros europeístas del siglo XIX en el campo del comparatismo, pero prefirió restringirse al área románica y dentro de esta a la lengua castellana. Cuando Cuervo publicó por primera vez sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, 1867-1872, era ya una ciencia perfectamente constituida, tanto en sus bases y postulados como en sus objetivos y fines. En 1872 inició el trabajo del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Española, socio correspondiente de la Real Academia Española y miembro de la Academia de la Lengua en su país. Esta lingüística del siglo XIX es el trasfondo general de la obra de Cuervo. Su preparación lo capacitaba como el hábil comparatista, ya que podía operar con los conceptos de la lingüística comparada. Cuervo utiliza muchas veces el sánscrito. Cuando Cuervo publicó por primera vez sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, 1867-1872, era ya una ciencia perfectamente constituida, tanto en sus bases y postulados como en sus objetivos y fines. En 1872 inició el trabajo del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Española, socio correspondiente de la Real Academia Española y miembro de la Academia de la Lengua en su país. Esta lingüística del siglo XIX es el trasfondo general de la obra de Cuervo. Su preparación lo capacitaba como el hábil comparatista, ya que podía operar con los conceptos de la lingüística comparada. Cuervo utiliza muchas veces el sánscrito en el desarrollo de la exposición científica y manifiesta el rigor alcanzado y el esfuerzo consciente de ligarse a la tendencia científica de Bob y sus continuadores. A las fechas de 1896, Cuervo tenía publicados la mayoría de sus trabajos, y son estos los primeros que introducen los métodos y la problemática de la lingüística en el vasto mundo de España y América. En las modernas orientaciones de la lingüística puede considerarse a Cuervo como maestro indiscutible. Su obra se caracteriza por haber utilizado consciente y sabiamente los métodos científicos imperantes,
haber obtenido con ellos un enfoque de análisis y de enjuiciamiento de la lengua española, diferentes del tradicional, elevándola a la altura de otras lenguas científicamente estudiadas. Por este tratamiento metodológico, haber impuesto una visión amplia de sentido historicista en la consideración del castellano. La obra científica de Cuervo, aspecto gramatical y aspecto lexicográfico, ambos son marcados carácter diacrónico. Gracias a la formación que Cuervo llegó a adquirir y a su preparación y preocupación lingüística, pudo enjuiciar la lengua con criterio científico. Cada uno de sus trabajos es la respuesta de un problema particular. En conclusión, la investigación de Rufino José Cuervo, filólogo y lingüista un tiempo, se basa tanto en la lengua hablada como en la lengua escrita, en el habla individual o en la lengua que refleja el espíritu de un pueblo, en la actualidad o en la tradición, en la vida o en la historia. Cuervo alcanzó en sus trabajos científicos la unidad de lengua que perseguía.